tratamos de seguir la situación con la derogatoria de la ley de promoción agraria. Inmediatamente, ¿no? Los manifestantes en el norte y en el sur del país, aparentemente vamos a ver cómo evoluciona, pero para empezar levantaron los bloqueos de carreteras, ilegales por cierto, pero bueno, se derogó esta ley. Contrario a lo que se había pensado en algún momento, que se podía alcanzar algún tipo de consenso más bien para su modificación. El Ejecutivo había propuesto la derogatoria del capítulo laboral exactamente, y otras agrupaciones también habían presentado sus propuestas alternativas, pero lo que se ha hecho es derogarla y se convocará pues a una comisión que supuestamente tendrá 2 semanas para definir en todo caso qué sería lo que se viene. ¿Cómo queda la situación? Vamos a hablar rápidamente con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Palacios, que se encuentra precisamente en Palacio de Gobierno, a quien le agradecemos esta deferencia para comentar las primeras reacciones sobre lo ocurrido en el Congreso. Ministro Palacios, un gusto, buenas noches. Buenas noches, Enrique, encantado de estar en el programa. ¿Cómo ha observado entonces la decisión por la cual ha optado el Congreso de derogar la ley? Bueno, el Ejecutivo planteó un proyecto de ley que no era precisamente de la derogatoria. Creemos que habían cosas que podían rescatarse, pero yo veo que en este caso lo que hay es una oportunidad de demostrar que el trabajo conjunto es posible y que podemos generar en lapsos muy cortos una propuesta legislativa que integre las distintas miradas y que en lo fundamental no solo garantice competitividad, sino fundamentalmente el respeto a los derechos de los trabajadores. En realidad lo que se está haciendo es un borrón para poder, digamos, con la cabeza más fría, plantear una solución ya de largo alcance. Esta comisión, bueno, tiene 2 semanas y nos imaginamos que ahí se van a incorporar las propuestas, también la del Ejecutivo. El Ejecutivo lo que proponía era eliminar el capítulo laboral, sobre todo. ¿Tenía otros puntos importantes? El Ejecutivo lo que proponía era, en la mirada de las críticas fundamentales que recibía de parte de los trabajadores, de integrar un pago anual, diario en este caso, los distintos beneficios que suponía el pago de los trabajadores. Lo que planteaba era usar el régimen general y buscar alternativas para que se generen beneficios adicionales a los trabajadores. Hemos planteado mesas de diálogo, particularmente en ICA. Hoy día he estado en ICA, hace un par de días también. El equipo de Agricultura, de la PCM, de la Defensoría, nos ha acompañado en este esfuerzo, y hoy mismo hemos estado acompañados por el cardenal Barreto y por el monseñor Vera, el obispo de Ica, por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, planteando a los trabajadores la urgente necesidad de levantar el bloqueo para poder avanzar en el diálogo, al que también grupos empresarios se han mostrado dispuestos. Y creo que esto, de alguna manera, si bien creo que puede representar una dificultad, yo creo que hay que verlo con optimismo y ver cómo es que, liberadas las vías, podemos trabajar con libertad para encontrar este espacio común que construya un marco normativo que esté a la altura. Las otras 2 medidas fundamentales que habían sido anunciadas por el gobierno, además de la reforma, digamos, de la ley en sí, era la prohibición de los servicios, que al parecer pues ha sido un elemento determinante para explicar, ¿no?, esta explosión en realidad social. Y por el otro lado, el fortalecimiento de SUNAFIL, ¿no?, que en años anteriores lamentablemente no ha tenido los recursos financieros para poder fiscalizar un sector como este. Se había dicho que se iban a incorporar 50 inspectores más. La prohibición de las services es una facultad que puede tener el propio Ejecutivo. Los servicios están en realidad prohibidos para efectos de dotar al personal esencial a la actividad principal. Lo que estamos haciendo era algunas precisiones para no incluir algunas de las excepcionalidades que permiten, por ejemplo, contar con algún servicio de tercerización en actividades muy especializadas, o en los contratos de suplencia o los contratos ocasionales. Pero lo central es que no debe haber, en el sector agroindustrial en particular, pero en general, ningún trabajador
contratados bajo intermediación en las actividades esenciales de una empresa. No existe justificación para eso. Ujú. Y eso era, de hecho, una práctica común en muchos espacios en la región Ica y en otros espacios también, a pesar de un esfuerzo importante de SUNAFIL, que, dicho sea de paso, solo en Ica, en este año, ha formalizado alrededor de 30.000 trabajadores. Pero no es suficiente. El número importantísimo y la alta tasa de rotación que hay en Ica, en particular en el sector agroindustrial, siempre ha hecho difícil la fiscalización y en este caso, por ejemplo, ya se han incorporado aparatos como los drones para hacer la fiscalización y encontrar al personal que en muchos casos no es reportado por algunos fondos para efectos Claro. de su incorporación a la planilla, ¿no? Claro, ahora, de todas maneras usted señala, claro, se abre una oportunidad, pero también se abre un espacio de incertidumbre. La ley como estaba planteada, claro, garantizaba ciertos sectores laborales, pero tenía problemas. Uno era, por supuesto, el tema del jornal, ¿no? Los agricultores o los trabajadores están demandando hasta 70 soles. Ayer escuchamos de una propuesta de APP que iba por aproximadamente 60 soles. Entonces, un tema es el jornal en sí. Pero el otro tema que podría preocupar es el hecho de cómo quedarían los trabajadores en un futuro. Se hablaba, por ejemplo, de experiencias internacionales donde podían ser reconocidos y, digamos, ver garantizados sus derechos para la siguiente temporada sin que necesariamente queden en el aire todo ese tiempo. Hay algunos especialistas que señalan que eso ya sería prácticamente un régimen temporal, que es lo que ya existe en el país. ¿Cómo arreglar esa parte laboral desde su perspectiva? Fíjese, hay ya en el régimen general una serie de contratos que son los contratos que corresponden a las actividades temporales y que son parte de instrumentos que se regulan de manera, digamos, usual en función de los contratos de intermitencia, los contratos por inicio de actividad, los contratos por aumento de demanda, y que son funcionales para también estos espacios. Yo lo que creo que, insisto en el tema de la oportunidad de poder ver alternativas y mejoras que va a suponer este esfuerzo y que le dé la sostenibilidad a un régimen que sí ha demostrado que ha podido incorporar en un lapso de casi 15 o 20 años a un número importantísimo en el ámbito formal. Son alrededor de casi 400.000 las personas que están en el ámbito formal dentro de la agroindustria. No es un número menor en una planilla que tiene menos de 4 millones de personas. Claro. Entonces, creemos que hay espacio para garantizar derechos. Ahí SUNAFIL, como mencionaba usted bien, debe tener un rol fundamental en el crecimiento, la cobertura y la calidad de sus fiscalizaciones. A partir de las siguientes semanas, 2 o 3 semanas, vamos a estar en condiciones de decir que SUNAFIL ya tiene intendencias regionales en todo el país y estamos montando plataformas adicionales para acercar el servicio a los distintos espacios donde están los trabajadores y los empleadores. En el caso de ICA, como usted también me señaló, nos hemos comprometido a colocar alrededor de 50 inspectores adicionales de manera temporal para hacer un barrido de todos los derechos y beneficios que deben ser considerados a los trabajadores, entre ellos, por ejemplo, verificar el cumplimiento del pago de utilidades, pero esto puede replicarse en otros espacios en el país para garantizar que se está verificando adecuadamente el cumplimiento de esos derechos. Muy bien, para terminar, ministro, el otro punto de preocupación de fondo, porque hay otros varios, pero el otro punto de preocupación por el lado de los agroexportadores, por supuesto, es el tema tributario. La ley lo que implica, además de estas particulares condiciones laborales para los trabajadores, implica pues una diferenciación en el pago del impuesto a la renta bastante importante. Estamos hablando de 29.5% a 15%. Hay quienes señalan que este sector ya es una industria en toda regla, súper desarrollada y que no tendría que tener más beneficios tributarios. Desde el otro lado, por supuesto, se retruca que hay países que están en competencia con el Perú en agroexportación que todavía le dan estos beneficios tributarios y se perdería de manera importante competitividad. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo sobre la mantención de las medidas de beneficio tributario?
A ver, no podría reflejar yo la posición del Ejecutivo en general en un tema que es básicamente responsabilidad del Ministerio de Economía, pero sí puedo decirle que cuando se habla de las ventajas que ofrecen una exoneración, debe considerarse también que dentro del número de empresas que han crecido y que están siendo incorporadas a un mercado agroexportador no menor, hay muchas empresas vinculadas a cooperativas, asociaciones de productores que están utilizando este mecanismo que ha permitido crecer, si no me equivoco, recordando la cifra que le he oído al ministro de Agricultura, más de 4.000 empresas medianas y pequeñas vinculadas a cacao, a café, a banano orgánico y que tienen un espacio de crecimiento importante y de incorporación de otras iniciativas. Entonces yo creo que hay que mirar con cuidado cuál es el impacto que va a tener particularmente en los medianos, pequeños productores una norma de ese tipo. Importante. Gracias, Javier Palacios, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, por estas importantes aclaraciones. Y vamos de inmediato a conversar con María Isabel León, presidenta ejecutiva de CONFIEP. Por supuesto que es un gremio que tiene mucho que decir en estas circunstancias. ¿Cómo está usted, María Isabel? Gracias por estar con nosotros. Encantada, Enrique. Buenas noches. Su primera reacción ante lo que hemos visto ahora, se discutió la posibilidad de la modificación de la ley, al final el Congreso ha optado por su derogatoria y una comisión, la formación de una comisión que en 2 semanas se ha dicho tendría que tener pues la propuesta para las nuevas condiciones. Acaba de escuchar seguramente usted al ministro de Trabajo con lo que sería la línea que apoya el Ejecutivo. Sí, de acuerdo. La verdad es que la derogación de la ley, digamos, para contratar a trabajadores bajo el régimen general ahora, no va a implicar mayores beneficios laborales para los trabajadores del agro. Se ha hablado mucho, se ha desinformado mucho y se han dicho muchas mentiras, la verdad, en diferentes espacios, señalando que esta es una ley de esclavitud laboral, que es una ley que no reconoce derechos laborales, que no ha mejorado la calidad del empleo, cosa que no es cierta. El régimen agrario, digamos, ha tenido una formulación especial adaptada a las necesidades del sector, como son la estacionalidad y las condiciones especiales del agro, y han incorporado ciertamente en el jornal diario la alicuota que corresponde a las CTS y gratificaciones. Y si uno hace un ejercicio de cuánto recibe al día un trabajador del régimen general, sin, digamos, las alicuotas, equivale a 31 soles. Si le agrega las alicuotas del 9%, 9,7% por CTS y 16,16% para gratificaciones, al final terminan recibiendo exactamente lo mismo. Entonces, quiero decir que es un régimen que no estaba, digamos, liberado del pago de las obligaciones laborales, pero que estaban incluidas en el jornal diario. Ahora esta modalidad va a cambiar y si van a pasar los trabajadores al régimen general van a recibir probablemente lo mismo que recibe cualquier otro trabajador en cualquier otro sector de la economía nacional, ¿no? Ahora, pero a menos que se llegue a otra conclusión, ¿no? O sea, se supone que la comisión el mandato que tiene es precisamente presentar una propuesta consensuada. Claro que sí, pero hay que tener en cuenta, Enrique, que la Constitución de nuestro país le da un carácter protector a la regulación laboral y al Estado le da un rol fiscalizador y que hay derechos constitucionales que se tienen definitivamente que respetar dentro de la población económicamente activa. Estos derechos incluyen pues tener una remuneración mínima regulada por el Estado con la participación de empleadores y trabajadores, tener una jornada de 8 horas diarias, 48 horas a la semana, descanso semanal anual, protección contra el despido arbitrario, el derecho a sindicalización y huelga y la participación de utilidades, que son ciertamente condiciones de la formalidad que ya estaban incluidas en la ley de agro que acaba de ser derogada, ¿no? Lo que tenemos que propiciar es justamente que los 12 millones de peruanos, de los 17 millones que trabajamos, que no tienen ningún tipo de beneficio, que trabajan en la informalidad, puedan pasar a tener informalidad. Los problemas que hemos visto en ICA y los reclamos que han habido se han generado por la intervención justamente de estos famosos servicios que trabajaban en la informalidad y promovían la informalidad. No así era lo que ocurría necesariamente en el sector formal, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro. Sin duda, pero a ver,
¿Cómo interpreta o cómo ya en retrospectiva evalúa el papel del sector? Efectivamente, lo que usted señala es cierto, ¿no? En el sentido que los trabajadores recibían sus beneficios laborales, pero también uno se pregunta, más allá, por supuesto, de la responsabilidad fiscalizadora del Estado, ¿qué pasó con el propio rubro, con el propio sector desde los privados? Si tenían una ley que había sido beneficiosa durante 20 años, en ese caso para sus intereses, y que se había ampliado durante 10 años más, ¿por qué no hubo también una especie de autorregulación? ¿Por qué las services han llegado a tener este papel definitivamente distorsionador, ¿no? Definitivamente es cierto, Enrique. Mira, a lo largo de los últimos 30 años nuestro país ha crecido enormemente en el aspecto económico y de inversión. Hemos logrado tener una gran cantidad de reservas internacionales, una macroeconomía sólida, pero en lo que hemos fallado y que no hemos podido resolver todavía es en liberarnos de la informalidad. Y esta informalidad ataca también a la población económicamente activa, a las personas que trabajan. De verdad que de los 17 millones de peruanos que trabajamos, el 73% y quizás más ahora con la pandemia, hasta el año 2019 eran 12 millones, trabajaban en la informalidad y estaban sujetos a estos vaivenes de estas personas inescrupulosas como aquellas que han trabajado proviendo personal a través de estos servicios, que tampoco les ofrecían ningún tipo de garantía. Esa informalidad es la que tenemos que erradicar, tenemos que entender que hay que trabajar de la mano de la formalidad y somos pues muy pocos en realidad los que estamos trabajando bajo ese esquema. 27% de la PEA trabaja en el sector formal. 3.800.000 en el sector privado, 1.400.000 en el sector público. Los demás 12 millones de personas trabajan en la informalidad. Justamente es un tema que hay que trabajar como país y repensar y ver cómo lo podemos solucionar. No va a ser fácil, no va a ser inmediato, pero hay que hacerlo porque definitivamente, como dije en un principio, la Constitución le da un carácter de protección especial a la regulación laboral y hay que proteger los derechos de las personas que trabajan. Permítame insistir, ¿no le faltó a los agroexportadores un poco más de fuerza para denunciar la presencia de estas services que en realidad, si se quiere ver por ese lado, le malearon la plaza? Sí, es probable, pero la labor fiscalizadora definitivamente le corresponde al Estado. Es un rol que además le asigna la Constitución, ¿no? Ciertamente hay muchas cosas sobre las que hay que reflexionar y sobre las que hay que hacer mea culpas, pero hay que tratar de mirar ya hacia adelante y pensar cómo podemos hacer para lograr revertir la informalidad. El sector agropecuario ocupa más o menos el 24% de toda la PEA ocupada, luego viene comercios y servicios. Es un grueso importante de la población que trabaja en este sector y hay que tratar por todos los medios de lograr que se formalice y que se cumplan con todos los derechos laborales. Hay muchas empresas, Enrique, Sí, de agroexportación que tienen condiciones especiales para los trabajadores, que le dan facilidades de estudio a los hijos, que les dan capacitación a las mujeres, que tienen muy buenas prácticas y que hay que resaltar también, no solamente las cosas malas que se ven sin duda. hoy debido a la informalidad, ¿no? Sin duda. A ver, luego hay otro punto, María Isabel, que es el tema de la propia remuneración, incluso dentro del paraguas formal. Usted acaba de recordar que es 39 soles con la alícuota de los beneficios. Estaban reclamando, claro, la interlocución ha sido un poco complicada, porque si bien la manifestación ha sido realmente intensa, ¿no? Ilegal por momentos en términos de los bloqueos de carreteras y demás, pero del otro lado sí ha persistido este reclamo con respecto a la remuneración en sí. Se pedía hasta 70 soles, ayer un proyecto de ley de Alianza por el Progreso que seguramente se va a discutir, se hablaba de una remuneración que podía llegar hasta los 60 soles y en realidad lo que se ha señalado en los últimos días es que el incremento, la curva, el crecimiento de las agroexportaciones no han ido de la mano con el crecimiento de los salarios para el sector. Efectivamente, ahí también hay una diferencia entre el formal e informal. Es cierto, al formal le va mejor, pero sí. Un momento, por favor, María Isabel León, hay un mensaje presidencial de Francisco Sagasti y regresamos en este instante. Gracias, María Isabel León, presidenta de Confie, por quedarse con nosotros. Hemos escuchado al presidente de la República y, claro, lo que le quiero preguntar es cómo evalúa este mensaje a la nación.
Claro, bueno, es un mensaje que está planteando las cosas como han venido sucediendo. Yo lo que tendría, Enrique, es una reflexión con respecto a todo lo que ha pasado y recogiendo también algo que me dijiste Sí. en la sección anterior. Y yo creo que desde el sector empresarial, a lo largo de los años hemos estado muy preocupados de generar inversión, generar puestos de trabajo, generar crecimiento y hemos dejado a los estados, desde los contribuyentes hemos puesto nuestro dinero en sus manos para que generen el desarrollo y el bienestar y no lo han estado haciendo de manera correcta, no se han ejecutado los dineros que ellos han tenido a disposición de manera correcta y le toca al empresariado ponerse, digamos, al costado del Estado para poder ayudar más a que haya una mejor redistribución de estos ingresos. Quizás también nos llama la reflexión o tiene que ser un motivo de reflexión denunciar o acompañar más a la fiscalización desde el Ministerio de Trabajo, a la SUNAFIL, para denunciar aquellos actos que nosotros encontremos en nuestros sectores que no se cumplen, con los cuales no se cumplen con los derechos laborales de los trabajadores y poder tratar de adelantar a estas crisis en el futuro, ¿no? Creo que eso sería una reflexión que debemos tomar en cuenta hacia adelante. Le preguntaba antes del mensaje por los ingresos, ¿no? Sí. Había un reclamo, ¿no? Incluso al parecer, insisto, porque no se conocen exactamente los interlocutores y las plataformas, pero incluso dentro del sector formal, que ha quedado, como hemos visto, mucho mejor parado que el sector informal en términos de ingresos, pero aún así la brecha pues, entre el crecimiento del rubro agroexportador y los ingresos es todavía bastante grande, ¿no? Claro, pero a ver, los ingresos que tienen promedio el personal que trabaja en el sector agroexportador formal está por encima de los 1.500 soles. El salario nacional urbano está por debajo, está en 1.465. Quiero decir con esto que siempre hay un espacio para mejorar, siempre hay un espacio para redistribuir mejor, pero los salarios que han venido recibiendo las personas que trabajan en el agro han venido elevándose a lo largo de los años y están mucho más, digamos, por encima de, como digo, del promedio nacional urbano, inclusive del promedio de Lima, que es de 1.507. Entonces, no son salarios tampoco que estén por debajo de la media nacional, Enrique, hay que tener eso en consideración. Bien. Para terminar, el otro punto, por supuesto, importante y que va más allá de la motivación puntual o las motivaciones puntuales de las protestas es el tema tributario, que tenía digamos, un componente importante en la ley que acaba de ser derogada. El sector no paga los 29.5% de renta, sino paga 15%, lo que por supuesto ha servido como un instrumento de promoción de la agroexportación, que ahora es, pues, como usted señalaba, pues un sector muy importante de la economía. Hay, por ejemplo, actores políticos desde la izquierda que consideran que no, que ya llegó el momento de eliminar esa exoneración porque ya no se justifica precisamente a partir de este tema de utilidades y de crecimiento del sector. Claro, en ese sentido yo lo que tengo que decir es que la eliminación de la tasa reducida del impuesto a la renta no va a afectar la evolución creciente del sector agrario, debido principalmente a que estamos hablando de más de 2.200.000 unidades productivas, de las cuales solamente hay 451 que contribuyen de ese total con una carga tributaria del 15%, ¿no? Pasar de ese grueso, digamos, de 451 empresas del 15 al 29,5 no va a ser, digamos, muy grande. Aquí lo importante es reducir la incertidumbre, promover la seguridad jurídica para poder facilitar que la inversión continúe. Cualquier cambio que se quiera hacer, que se estudie, que se vea que tiene que ser modificado, requiere una gradualidad y una evaluación concienzuda de sus efectos, ¿no? Yo creo que hay que generar esta seguridad jurídica y esta certidumbre, digamos, de que puede continuar la inversión en el país. Eso es lo principal en este momento. Digamos, eliminación de la tasa no creo que sea muy significativa, la verdad, por el volumen que estoy mencionando. Interesante respuesta. Gracias, María Isabel León, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la congresista del Partido Morado, Zenaida Solís. No se muevan. Bueno, directo de la votación nos acompaña Zenaida Solís, congresista del Partido Morado. ¿Cómo está, Zenaida? Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas noches, Enrique. Sí, en efecto, estamos votando, estamos conformando una comisión para hacer una nueva ley de promoción agraria porque acabamos de derogar la que por 20 años ha sido lesiva para los trabajadores. Ha impulsado la agroexportación y eso nos hace muy felices, pero al mismo tiempo nos hace muy tristes que los trabajadores del campo no hayan sido partícipes de este boom, partícipes de este éxito, más que por la ley, por la sacada de vuelta de la ley que los peruanos lamentablemente tenemos en mucho todavía. Esto de la tercerización, los famosos service, recortando, disminuyendo, achicando los derechos de los trabajadores, ha sido práctica de todos los días, algo que hoy día, esta noche, acaba de terminar. Precisamente es lo que le preguntaba yo a la presidenta de Confiep, le decía que cuál era la responsabilidad del propio sector privado. Sabemos, ¿no?, de las cuitas del Estado y las debilidades del Estado y lo que el Estado tenga que responder en términos de fiscalización, pero cómo el propio sector privado, teniendo una ley que los ha beneficiado de esta manera durante 20 años, que ya iba para 30, no hayan sido los primeros en todo caso en denunciar la presencia de services. Uno piensa pues obviamente que hay empresas grandes que también se han beneficiado con este sistema. Y porque les acomodaba, Enrique, les acomodaba, porque es mucho más difícil lidiar con tanta gente que con unos cuantos service que acomodan las cosas a su modo. Hay algunas cuestiones que son absolutamente entendibles. La estacionalidad. En tiempos de siembra y de cosecha se necesita más gente. En el resto del tiempo se necesita menos gente, pero se puede adecuar, se puede arreglar. En la construcción lo han logrado. Hacen pactos colectivos y todo. ¿Por qué no se ha logrado hacer en la agroexportación? Porque no lo han juzgado necesario, porque los grandes empresarios han sido indolentes, verdaderamente indolentes. Hoy día, leyendo el Twitter, encuentro que ya quisieran otros ganar 1.200. Ya quisiera yo que quien escribe en el tweet eso gane 1.200 y viva feliz. Y además, con el agravante de que muchas mujeres, sobre todo mujeres, no llegan a 1.200, hacían 800 soles, que es menos del sueldo mínimo, por jornadas agotadoras, agobiantes, bajo un sol abrasador. En verdad, terrible. Y lo hemos permitido, así como en el Perú hemos permitido muchas cosas, porque esta ley data del 2000, se la dio Klimper para sí mismo, porque Klimper es el de Agrocasa, es uno de los más grandes exportadores, se la dio para beneficiarse él mismo. Esta ley es del fujimorismo de hace 20 años, la hemos soportado 20 años, tenía fecha de caducidad el 21 y extrañamente Martín Vizcarra, extrañamente, hace un decreto de urgencia en el interreno parlamentario y hace este decreto de urgencia alargándola 10 años más. ¿A santo de qué? No lo entiendo, porque finalmente, Enrique, una ley de promoción en cualquier parte del mundo se da, sí se da, una ley con facilidades tributarias como esta, pero por 3 años, por 5 años, para impulsar una actividad. Esta tenía 20 años y se iba para 30. No, en verdad escandaloso. Esperaremos los resultados de esta comisión, pero el tiempo aprieta y no quiero dejar de preguntarle por las últimas, no solamente declaraciones, lo vemos en tuit, al fugaz expresidente Manuel Merino de Lama en un plan de ataque frontal contra el presidente Sagasti. Y en realidad lo que yo le quiero preguntar es si tiene algún tipo de predicamento dentro del Congreso, que es lo que finalmente tendría que preocupar. Si estas fuerzas de inestabilidad que ha denunciado el propio Sagasti tienen algún tipo de eco en el Parlamento Nacional. Sí, claro que sí. El Parlamento es una casa heterogénea absolutamente. Alberga a 130 personas absolutamente distintas, disímiles, unos muy buenos, otros no tanto, unos con agendas políticas, partidarias, personales, otros auténticamente representantes de sus colectividades y pues ahí vamos. Entonces sí, claro que se da, por supuesto que también se da. Y Manuel Merino tiene una facción de Acción Popular que lo sigue, también tiene amigos en otras agrupaciones, y entonces él lo he escuchado decir que las manifestaciones las pagaron, que las armaron, etcétera, etcétera.
o que es la izquierda que está ahí asusando, impulsando. Quizás haya algo, porque la izquierda habitualmente tiene entre sus propósitos reivindicaciones sociales, pero ideologizar las salidas de los chicos, por ejemplo, a las manifestaciones, me parece menospreciar a esos mismos chicos que decidieron hacer conciencia de la realidad que vivimos y salieron a la calle. Entonces, no es posible reducir de esa manera, les pagaron y por eso estuvieron, es la izquierda que les canta a la oreja y que por eso es que estuvieron. Me parece que no estamos leyendo bien al país. Me parece que en nuestro país muchas cosas tienen que cambiar, pero tenemos que empezar por hacer conciencia de este tipo de cosas precisamente. Para terminar, después de las elecciones internas, ¿el suelo está parejo en el Partido Morado? Sí, siempre estuvo. Para pelear se necesitan dos y aquí no hubo dos. Habían dos candidatos, pero uno que asusaba, peleaba, decía, insultaba, acusaba, y el otro que resistía simplemente porque no había sustento, no había sustento. Eso de que habían preferencias y demás, no era cierto. Es una apreciación equivocada. Yo pienso y espero que se haya pasado esa ola y que las cosas vuelvan a su nivel. Evidentemente ustedes los van a atacar precisamente por el lado de la presidencia transitoria de Sagasti. Él siempre subraya, y lo acaba de subrayar en su mensaje a la Nación, gobierno transitorio de emergencia, ¿no? Pero por supuesto sus opositores van a decir, bueno, aquí hay una suerte, ¿no?, de contubernio con el Partido Morado. No será morado el gobierno, pero es moradito, y esto pone en duda incluso la imparcialidad ante las elecciones. ¿Qué responden a ello? En verdad, ya... Así son las cosas como vienen y hay que tomarlas. Ya hemos dicho que es un gobierno de transición, que no es morado. Yo personalmente puedo decir, Sagasti me ha observado una ley de manera increíble, la ley de control de fusiones empresariales, que era una maravillosa ley para el país, para evitar los monopolios, para evitar que un solo grupo empresarial, por ejemplo, tenga la comercialización de medicamentos como la tiene en este momento en el Perú. Y Sagasti no lo entendió y me observó. Ya no importa, está en su derecho. Bueno. Yo haré lo que tenga que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Así es. Así es. Interesante diferencia, y me imagino que hay otras. Para empezar con lo que ocurrió en el Ministerio del Interior, pero se nos ha terminado el tiempo, ya se podrá hablar con mayor calma de estos temas. Gracias, Zenaida Solís. Como siempre, un gusto conversar con usted. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara. Muy bien, se nos ha terminado el tiempo, como siempre volando, pero les agradezco por acompañarnos esta semana. Vamos a ver cómo evoluciona la formación de esta comisión, que, como ha señalado Zenaida Solís, será la encargada de establecer una nueva propuesta para reemplazar a la derogada Ley de Promoción Agraria. Así ha terminado este tema que, según el presidente Francisco Sagasti, es una expresión más de desembalse que se expresa en estos momentos. La conflictividad social del Perú podría aumentar incluso, ¿no?, en las próximas semanas. Es un periodo en el cual se puede ver este tipo de expresiones, y esperemos que discurran en paz, sobre todo por el bien del país y por la transición democrática. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes.